Soy Luz Alfaro, trabajadora social, vicepresidenta del Colegio de Profesionales durante los dos periodos, 99-2001, 2001-2003. Periodos complejos en nuestra historia. Recordando algunas de las cuestiones, me parece como muy importante plantear el posicionamiento que el colegio tuvo frente a situaciones vinculadas a la conflictiva social y también laboral específica del colegio, pero siempre en el marco de la defensa de los derechos de las personas. Siempre orientados, en ese momento el discurso fuerte estaba orientado hacia las personas más vulnerables, pero en realidad la defensa de los derechos siempre estuvo apuntalada, pensando también en los colegas, en el colectivo, pensando en la jerarquización de la profesión. En ese periodo tuvimos inclusive vinculaciones muy significativas con las organizaciones, la federación, las FAPs, de asociaciones profesionales, en ese periodo que permitió, digamos, tener una lectura más colectiva de la situación que estábamos viviendo. Imagínense que atravesamos el 2001 en ese momento, pero por supuesto no es algo que simplemente eclosionó en el 2001, pero veníamos trayendo de toda la década de los 90 con intentos varios de, por ejemplo, desregular los colegios profesionales. Nosotros somos un colegio profesional muy nuevo y por supuesto nos posicionamos contra la desregulación junto a la FEPUC, junto a la FAPS, insisto, la Federación de Asociaciones Profesionales de Trabajo Social. Tuvimos una participación intensa en ese espacio a tal punto que Lilia Arrieta fue presidenta de la FAPS desde el 2001 al 2003, si no me equivoco. Bueno, en ese periodo donde se trabajó fuertemente con la Comisión de Ética del Mercosur, que se estaba conformando, fue un periodo en el que se impulsó también venía siendo impulsado en realidad desde el gobierno de Alfonsín en una primera etapa y después se floreció fuertemente después del 2003 y trabajamos desde la Federación en un código ética común para todos los países que en ese momento integramos el Mercosur. O sea, la mirada puesta en el compromiso político con los sectores más vulnerables y una mirada latinoamericanista fueron ejes en lo que significó la gestión en ese periodo. A ver si tengo que hacer memoria. Bueno, atravesamos, como les decía, el proyecto de desregulación de los colegios, la consolidación de lo que se proponía en la etapa en el último periodo del gobierno de Menem, de la condición de becarios en el sistema público, de la administración del gobierno. Tuvimos varias situaciones de despidos en ese periodo antes del 2001, que hubo que afrontar con muchos profesionales que trabajaban en condiciones precarias, sobre todo en lo que era en ese momento el Ministerio o creo que Ministerio de Solidaridad. Así que fue un periodo como muy complejo. Al mismo tiempo, si uno tuviera que pensar en una de las funciones del colegio, que era la jerarquización de la profesión, se trabajó en ese momento, digo, quizás más orientados a consolidar el lugar de las profesionales que venían trabajando hace muchos años en el Estado y que tenían exigencias respecto de del lugar que podían ocupar y de las posibilidades de crecer en la carrera administrativa. Desde ese lugar empezamos a trabajar el tema de las especialidades que se generaron en Córdoba, luego se promovieron a nivel nacional a través de las FAPS. Bueno, significó un aporte que todavía hoy está vigente. Sin embargo, siempre fue complejo abordar la situación de
las contrataciones de los profesionales de ese momento. Estoy hablando antes del 2003, donde fundamentalmente estamos hablando de trabajos precarizados. Siempre el colegio, me parece, fue un espacio de escucha, un espacio de organización. No sé si siempre tuvimos una voz que pudimos expresar. No ha sido, quizás hoy tenga más incidencia, en aquellos momentos era una voz nueva que se hacía escuchar y que por ahí lograba algún nivel de incidencia, sobre todo en lo que tenía que ver con el resguardo de los colegas en ejercicio, desde una articulación entre la teoría y la práctica que siempre tuvimos muy incorporada. Quiero decir, qué sé yo, un certificado de pobreza no es una práctica que un trabajador social debiera poner dentro de sus intervenciones. Entonces, ese tipo de tareas las fuimos acompañando siempre, creo, desde el colegio. Digo creo, me parece que desde que tuvo origen el colegio siempre tuvo esa mirada. La jerarquización de la práctica, a veces bastante disociadas las dos instituciones, colegio y academia, pero en términos generales esa disputa se dio siempre. De hecho, la jerarquización que se da a través de la especialidad la genera como proyecto el colegio, por ejemplo, y nunca se deja afuera a la academia, participa activamente la academia y bueno. Pero el desafío hoy me parece que sigue siendo el que tuvimos a partir de los 90, cuando se entró a reconfigurar de alguna manera las formas de vinculación laboral. No pudimos sobrellevar la precarización de los 90, que se instaló fuertemente y por supuesto que vino a partir de la dictadura progresivamente. Hoy me parece que está bastante explícita, con situaciones de tercerización de servicios que ponen a nuestros colegas en un estado de precarización importante y que por ahí a veces no sabemos tener la lectura adecuada para el momento histórico. Y bueno, esa no es una responsabilidad de ninguna comisión ni de ninguna dirigencia, sino del colectivo y cuáles son los espacios por los que apuesta a la construcción de procesos de defensa. Digo, pues si no defendemos, ampliamos, promovemos la ampliación de derechos de otros y los nuestros parecería que ya están consolidados y sabemos que no es así. Hay situaciones de extrema precariedad de compañeros que por ahí cumplen las mismísimas tareas que nosotros, quienes tuvimos, entre comillas, la suerte de pasar procesos históricos que permitieron que se nos incorpore, sea por concurso, por historia, a la planta, en el caso del Estado, ¿no? Yo ya el escenario a esta altura me resulta un poco demasiado diverso respecto de las formas de contratación de los colegas en el ámbito privado. Pero si tengo que hablar de lo público y de lo que conozco, me parece que ahí nos hace falta tener más lectura y presencia, porque si no, estamos en el horno.